¿Por qué quise ser sacerdote? ¿Qué me impulsó a seguir este camino? ¿Qué momentos, vividos en el seminario, me indicaron que estaba en el camino correcto? ¿Estoy satisfecho con la decisión tomada? Mientras asistía a una ordenación sacerdotal, me vino la idea de ser sacerdote. Este sentimiento lo tuve justamente en el momento de la unción de manos. Esto no podía quedarse en un sentimiento, por eso, en el transcurso del año, quise probar si tenía vocación o no. Puesto que la profesión de arquitecto me atraía, hice unas prácticas en un estudio de arquitectura, pero al final, la idea de ser sacerdote ya no me abandonaría. Quería entregarme del todo a Dios y no tener que ocuparme solamente de cosas materiales. Me había dado cuenta que Dios me había otorgado aptitudes para trabajar con los jóvenes, las cuales quería explotar. Me fascinaba estar junto a los niños y adolescentes, tomar parte en sus alegrías y temores, servir de sostén a sus vidas. Está claro que el sacerdote no vive en otro planeta. Está en este mundo para vivir junto a los hombres y por los hombres. Ese era mi objetivo y mi íntimo deseo. Poco antes del bachillerato, participé por primera vez en unos ejercicios espirituales. En esos días de silencio, de oración y meditación, uno puede encontrar a Dios fácilmente y conocer mejor su voluntad. Aquí descubrí claramente que Dios me llamaba al sacerdocio. Hablé con el padre predicador, el cual me fortaleció en mi intención de ser sacerdote y me aconsejó que visitara el seminario. Al visitar el seminario, me quedé impresionado por el ambiente que allí reinaba. Por un lado, atmósfera de silencio, de tranquilidad y meditación. Por el otro, pude conocer más a fondo a los seminaristas como amigos, como hombres, y con los que se podía realizar otras actividades. Recuerdo los partidos de fútbol jugados juntos. La suerte ya estaba echada. Me había decidido a ingresar en el seminario. Alles dreht sich heutzutage den Menschen. Hoy en día todo gira alrededor del ser humano. Laicos comprometidos, corillos de teólogos, mujeres catequistas. Todos son fervorosos y comprometidos. Pero olvidan un punto capital. El sacerdote es un hombre de Dios. Ahora bien, todo este compromiso social, aun siendo en sí algo bueno, no puede sustituir al sacerdote. Y sencillamente, la fe tendría muy poco alcance si solamente sirviera a la mutua comprensión, a sentirnos bien estando juntos. Esa es la teología de este mundo, es espiritualidad sentimental. Si fuera sacerdote solamente para eso, no sería sacerdote, sino un asistente de pastoral casado. El sacerdocio es mucho más que eso, es algo más elevado. El sacerdote vive en gran unión personal con Dios. Habla con Dios en nombre de la Iglesia a través del breviario que diariamente reza. Es sustancial para su vocación y sus obligaciones. A través de esta oración, el sacerdote es colmado por el Espíritu Santo. O como dice San Agustín, lo que se quiere avivar en otros debe arder dentro de ti. En esta total entrega de sí, se funda también el celibato, la vida célibe del sacerdote. Razón por la cual el sacerdote es de gran importancia para la juventud, deseando como Jesucristo encender la llama del Espíritu Santo en los corazones de los adolescentes. Por eso, su presencia en las escuelas supera el papel de los catequistas. Por consiguiente, el sacerdote transmite a los niños, mediante su ejemplo y su vida, el ideal de seguir a Jesucristo.
Un verdadero sacerdote hace que el joven comprenda que Jesucristo es más que un mero reformador social. Diesen heiligenden Einfluss auszuüben, Para ejecutar este santo influjo, el sacerdote dispone de medios excepcionales, los sacramentos, que son fuente de la gracia y la santidad instituidos por Jesucristo. und der Heiligkeit. Und das Soziale, La acción del sacerdote en la sociedad se centra en la administración de los sacramentos. die Zeremonie der Taufe, Por eso la ceremonia del bautismo es mucho más que una bonita fiesta familiar, en donde nos alegramos del nacimiento del niño. En el momento en el que el sacerdote pronuncia la fórmula bautismal y vierte el agua sobre la cabeza, infunde al niño la gracia santificante y le convierte en hijo de Dios. Gottes. Beim Ehesakrament bringt En el sacramento del matrimonio se pone ante Dios el sí de la pareja comprometida y se pide la bendición divina para la nueva familia. So ist der Priester der Así Vermittler el sacerdote se convierte en el intercesor de la gracia divina. Forma a los hombres y a través del ministerio sacramental los acerca al Sacratísimo Corazón de Jesús. Herzen Jesu. Gott kennen und den Al Glauben profundizar la fe y conocer más a Dios, damos un paso más hacia adelante, creando un contacto intenso con Dios. Esa es la mediación del sacerdote. als Priester. Diesen Kontakt Para poder construir esa relación entre Dios y el hombre y realmente ser mediador, el sacerdote debe vivir y predicar las verdades de fe y dar a conocer cada una de esas verdades reveladas por Dios. Wahrheiten mitteilen, die Gott selbst geoffenbart, mitgeteilt hat. El fin de la vida sobre la tierra, transformada y elevada por la gracia, es el cielo. El sacerdote enseña y acompaña a los hombres hacia el camino del cielo e incluso los guía para alcanzar esa meta. Wenn der Mensch durch die Sünde den Weg verlässt, Si el hombre, por el pecado, ha abandonado el camino que lo lleva al cielo, se ha dado la espalda a su Dios y Salvador, beugt sich die Barmherzigkeit Jesu Christi. la misericordia de Jesucristo viene a él, herido por el pecado a través del sacerdote, y limpia su alma de todos los pecados en el sacramento de la penitencia. Der Priester wendet El sacerdote lleva al alma del pecador el poder santo y purificador de Jesucristo, para que una vez liberado del pecado, pueda proseguir su camino con alegría y renovado vigor. seinen Weg weitergehen kann. ¿De dónde obtiene el sacerdote esa fuerza redentora que ofrece con abundancia a las almas? Reichlich den Seelen zu spenden hat. La obtiene de la renovación diaria del santo sacrificio, en donde realmente se hace presente el sacrificio de Jesucristo. Gegenwärtig setzt. Jeden Morgen hält der Priester El sacerdote tiene cada día entre sus manos consagradas el adorable cuerpo y la preciosísima sangre de Jesucristo. Dies ist die Quelle aller Gnaden. Esa es la fuente de todas las gracias, que el sacerdote infunde sobre los fieles a través de los sacramentos. Es genügt der No basta al amor infinito de nuestro Señor descender al altar, a las manos del sacerdote, vivir en el sagrario para que podamos visitarle y adorarle. damit wir ihn dort besuchen und anbeten. No le basta bendecirnos solemnemente a través de su presencia real en la Gerade Eucaristía. in der Eucharistie feierlich zu segnen. Él quiere estar más cerca de nosotros. Quiere entregarse totalmente a nosotros con su humanidad y divinidad, con su carne y su sangre, con su cuerpo y su alma. Blut mit seinem Leib und seiner Seele. So macht sich Quiere ser alimento para nuestras almas. Es ist für den Priester ein überaus Constituye un gran gozo para el sacerdote dar a los fieles el Señor sacramentado. El Salvador, a través del sacerdote, acompaña a sus hijos durante toda su vida. ein Augenblick, wenn die Seele im Tod E incluso en el último momento, cuando por la muerte el alma se separa del cuerpo, el sacerdote está ahí presente. Él purifica y fortalece al moribundo en su paso a la eternidad. El sacerdote nos guía en el camino hacia el cielo, preparándonos la entrada a la gloria eterna. Yo deseaba alcanzar ese ideal que tanto me entusiasmaba. Quería tener una sólida formación católica y ser lo más apto posible para acompañar a muchas almas a lo largo de sus vidas. Aber welche Momente Ahora bien, ¿qué momentos me indicaron que estaba en el camino correcto? Los grandes momentos en donde me di cuenta que estaba en el lugar indicado fueron durante los campamentos para jóvenes en las vacaciones de verano. Allí comprobé cuán positivamente puede un sacerdote influir en los jóvenes, ayudarlos, relacionarse con ellos. Para decir con San Pablo, ser todo en todos. V našem semináři jsem
En nuestro seminario me di cuenta que ser sacerdote significa sobre todo amar la Santa Misa, ofrecida cada día al Padre Eterno, lo cual es visto de manera totalmente distinta en los seminarios diocesanos modernos. Un sacerdote salesiano me decía una vez que el futuro de la Iglesia ya no estriba en el sacerdocio, sino simplemente en los fieles, en los laicos. Eso habla de un gran desconocimiento del carácter esencial de la Iglesia, puesto que si ya no hay sacerdote, ya no hay Santa Misa, y si ya no hay misa, la Iglesia no tiene sentido de ser. Por esta razón, no nos agrada la nueva misa, puesto que ésta se ha protestantizado. Me resultó relativamente fácil decidirme a ingresar en Zeithofen. Ya de adolescente había conocido de cerca a varios sacerdotes. Eran más bien tranquilos, relativamente instruidos, y que trataban con seriedad lo concerniente a la fe. Tenían cierta bondad sin ser sentimental, actuaban de acuerdo a los principios, lo cual yo admiraba. Viendo cómo rezaban la misa o el breviario, me di cuenta que Dios ocupaba el primer lugar en sus vidas. Cuando me decidí ser sacerdote, sabía dónde podía encontrar la misma formación que tuvieron esos sacerdotes. Quería estudiar la teología católica, quería usar sotana y quería aprender el canto gregoriano. Quería estudiar la filosofía y la teología de Santo Tomás y quería celebrar la misa tradicional en latín. Eso fue exactamente lo que encontré en Zeithofen, en un ambiente tranquilo en donde reinaba la armonía. Incluso desde el punto de vista humano, es un lugar muy agradable. Creo que Zeithofen es el lugar ideal para prepararse, intelectual y espiritualmente, a una vida sacerdotal en el mundo de hoy. La vida de caridad interior en Cristo, forjada en el seminario, puedo transmitirla ahora a las almas. Este hecho lo comprobé no solamente durante el apostolado de verano, sino también con los contactos que pude tener con las personas, a las cuales el sacerdote puede encaminar a Dios, teniendo como base la oración. ¿Soy realmente feliz con la decisión tomada? En el año que pasé en África, pude ver cómo el sacerdote puede, por medio de los sacramentos, ayudar a las almas de los pobres y olvidados. Ahora, como joven sacerdote, ya he podido escuchar muchas confesiones actuando como otro Cristo, directamente en las almas. Un pecador se acerca al confesionario y sale justificado. ¿Quién no se alegraría de poder otorgar semejante consuelo a su prójimo? Sí, soy feliz. Ahora, sin merecerlo, soy un instrumento de la gracia. Ahora estoy más preparado para vivir junto a los hombres y dar mayor gloria a Dios. Después de haberme formado en un seminario diocesano, salí de él y me uní a la Fraternidad San Pío X porque entendí que ella conserva el sacerdocio tal como fue siempre en la Iglesia. En los seminarios modernos ya no se tiene lamentablemente el mismo concepto acerca de la formación sacerdotal. Esta nueva formación está impregnada de modernismo, el cual fue condenado expresamente por la Iglesia. El modernismo tiende a poner al hombre en el centro en lugar de Dios. Esto se hace palpable en todos los dominios de la nueva formación sacerdotal. En la liturgia, en la Santa Misa, el sacerdote ya no es considerado como ministro de Cristo, que en su persona ofrece el sacrificio incruento de la cruz como otro Cristo. Muchas veces el sacerdote actúa como representante de la comunidad, lo cual corresponde al concepto protestante del sacerdote. En la teología se enseñan muchos errores. Se rechaza la inerrancia de la Biblia, se coloca a la Iglesia al mismo nivel que las demás religiones, se menoscaba el papel del sacerdote. La disciplina, que consiste en vencer las malas inclinaciones, se ha relajado. Desaparece el silencio y el recogimiento en la vida espiritual.
En el apostolado, en lugar de ocuparse de la vida espiritual, en lugar de apoyarse en el poder de la gracia de Dios, se apoya en las actividades exteriores. Iz oslonjenosti na snagu Božje milosti. Bazira se na izvanjskim aktivnostima. De esa manera, se considera al sacerdote como a un organizador de eventos, un trabajador social. Zato ko danas Por eso, quien quiera ser otro Cristo, un puente entre Dios y los hombres, no estará de acuerdo con esta forma de pensar, la cual socava la fe y destruye la identidad sacerdotal. taj program koji potkopava vjeru, koji uništava svećenički identitet, nego Quería seguir la dirección que siempre mantuvo la Iglesia, siendo fiel a su perenne tradición. u vjernosti njezinoj vjekovnoj tradiciji koja je jamstvo očuvanja vjere. Esta tradición es una garantía de perseveración de la fe, de renovación de la Iglesia, lo cual se hace realidad sobre todo por la renovación del sacerdocio. Ich wünschte mir ein Deseaba para mí una verdadera formación católica, pues no quería ser simplemente un trabajador social religioso. Solo para darles un ejemplo, el arzobispo de Saint-Saucer, Francia, decía en noviembre de 2013 que en sus 20 años de obispo había enterrado a 120 sacerdotes, pero que había ordenado solamente a un sacerdote. Este tremendo descenso no lo sorprende en absoluto, puesto que en ese mismo año estableció a algunos laicos como colaboradores en su obispado. Alleinhelfer in seinem Bistum eingesetzt hatte. In meinem Quedándome en el seminario de mi diócesis, me había transformado en administrador judicial de la quiebra de la Iglesia moderna. La Iglesia debe ser reconstruida. Para ello se necesitan apóstoles celosos que lo renueven todo en Cristo. Por eso ingresé aquí, en el seminario de la Fraternidad San Pío X. ¿Cómo se forman en nuestro seminario a los candidatos al sacerdocio para esas obligaciones sobrenaturales? La formación en el seminario comienza con el llamado año de espiritualidad. Ahí se colocan las bases para toda la vida espiritual del futuro sacerdote. Así, el seminarista se acostumbra poco a poco a todas las obligaciones espirituales que tendrá en el futuro. Por ejemplo, asistir diariamente a la Santa Misa, la confesión semanal, la dirección espiritual, el rezo del rosario, la lectura de la Biblia, la lectura espiritual y también el canto, o mejor dicho, la recitación del oficio divino. Todas estas obligaciones lo acompañarán durante toda su vida. El candidato estudia también el fundamento teórico de la espiritualidad cristiana y recibe por lo tanto clases de teología mística y ascética, aprendiendo así el camino hacia Dios por donde anduvieron todos los santos. Esto no tiene nada que ver con la repetición mecánica de oraciones o una simple sensiblería. En las clases de liturgia se enseñan los ritos del año litúrgico y de la Santa Misa, en canto gregoriano, la historia y la teoría del canto coral gregoriano, así como su aplicación. Recibe además una introducción a la Sagrada Escritura. En la materia Actas del Magisterio se profundizan los documentos más importantes de los papas y concilios de los últimos 200 años, que tratan de los problemas de la sociedad moderna y de la Iglesia actual. Es fascinante, a su vez, ver cómo los papas advirtieron con insistencia y puntualmente sobre hechos que hoy nos ofrecen como soluciones y con qué claridad habían visto los problemas que hoy en día tenemos que combatir. El punto culminante del año de espiritualidad es la solemne toma de sotana. Después de 4 meses, el seminarista recibe la sotana y dará desde ese momento, solo con su presencia, testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En el segundo y tercer año de formación, después del de espiritualidad, enseñamos a los seminaristas, según lo mandado por el Magisterio Pontificio, la equilibrada y sana filosofía de Santo Tomás de Aquino. Y es admirable observar cómo las mentes de los seminaristas se iluminan, cómo su sentido común se abre y desarrolla al entrar en contacto con esa filosofía realista y objetiva, que los eleva por encima de una reducción simplista de las cosas al blanco o negro,
y refuerza su capacidad para matizar y distinguir las cosas y conceptos. En el primer semestre, una introducción histórica a la filosofía les hará considerar el mundo del pensamiento y su influencia sobre la historia humana. El estudio de la lógica fortalece la inteligencia y aporta un método de trabajo científico y orientado al mundo real. Con la filosofía natural, cosmología y psicología, obtienen el conocimiento de lo que son las cosas, tanto de los seres inanimados como de los seres vivos, pero sobre todo del ser humano, con su alma inmortal, destinada tanto al conocimiento de la verdad como al amor del bien. En el tercer semestre se analizan las verdades fundamentales por medio de la metafísica, en la que se apoya todo el edificio del conocimiento natural. Y para concluir el estudio filosófico, se estudia la ética, o sea, los fundamentos principales del obrar humano. En paralelo a la filosofía, se expone a los seminaristas la apologética, es decir, la prueba científica de la credibilidad de los dogmas. Y en el siguiente año, con la eclesiología, se transmite la doctrina tradicional romana sobre la Iglesia, usando como fuente principal el magisterio de la Iglesia, en especial el del Primer Concilio Vaticano, y encíclicas como la Satis Cognitum y Mystici Corporis. Pero también se acude a grandes teólogos como los cardenales Villot y Francelin o los padres Garrigou-Lagrange y Zapelén. Igualmente se demuestra claramente a través de estas fuentes cómo la nueva eclesiología, con su noción modernista de la Iglesia, aparece como una novedad y en ruptura con la tradición de la Iglesia. Al estudio de 2 años de filosofía, le sigue el ciclo de 3 años de teología. Durante esos años, en el curso de dogma, hacemos un viaje intensivo de descubrimiento en el mundo de la fe católica, con sus misterios como la Trinidad, la Encarnación, la Redención, la Gracia, la Santa Misa, los sacramentos. Como guía tenemos a Santo Tomás de Aquino, el cual, a través de la historia, fue recomendado por los papas como maestro y guía en la teología, recibiendo el título de doctor común. Y por supuesto, también se lleva a cabo un estudio a fondo de las enseñanzas de la teología moderna. En la teología moral, vemos primero los fundamentos de la moral cristiana, los cuales derivan de la razón y de la revelación. Construimos positivamente la moral teológica bajo la guía de Santo Tomás de Aquino. Es decir, lejos de toda casuística falsa y de la mera consideración del pecado. El debido conocimiento de la teología moral es indispensable para la administración del sacramento, de la confesión y de la dirección espiritual. Paralelamente se estudia el desarrollo de la medicina, así como las técnicas modernas y sus nuevas problemáticas, como por ejemplo la alimentación artificial o la prolongación artificial de la vida a través del uso de máquinas, a las cuales se debe responder usando como base los principios morales del catolicismo. Y claro está, también se continúa con el estudio de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es de una importancia decisiva como fuente de revelación y de fe, tanto para la teología como para el desarrollo de una verdadera espiritualidad. La profunda unión con Dios hace que el sacerdote sea, en estos tiempos modernos y frenéticos, como una roca firme en medio del oleaje.
En la teología pastoral, los seminaristas reciben una introducción concreta a la dirección espiritual de las almas. La retórica o el arte de predicar, la dirección espiritual para los distintos grupos y profesiones, la enseñanza de la fe por el catecismo, todo eso está incluido en el plan de estudios. Como complemento hay sesiones especiales como por ejemplo charlas de médicos sobre el trato de personas con enfermedades psíquicas. Otros encuentros los dedicamos a temas como el liderazgo, organización, administración de tiempo y gestión de conflictos. De esta manera nuestros seminaristas se hallan preparados para las necesidades de la dirección espiritual en los tiempos actuales. También es imprescindible el estudio del derecho canónico. El derecho canónico le da a la sociedad eclesiástica el orden necesario. Este orden pone en primer lugar a la caridad, a la gracia y a la santificación de las almas, y facilita al mismo tiempo el desarrollo ordenado de la comunidad eclesiástica y de los fieles como individuos. También la acción del sacerdote en la Iglesia está ligada al derecho y a la ley. La liturgia profundiza el conocimiento y el inestimable aprecio hacia los sagrados ritos y demás ceremonias de la Iglesia. No se trata de ritos vacíos, sino que son expresión del verdadero amor de esposa de la Iglesia hacia Dios y hacia Cristo, su esposo. También se continúa con los cursos de historia de la Iglesia. La historia es una gran maestra de la cual se pueden extraer muchas enseñanzas, precisamente para los tiempos actuales y para superar la crisis de la Iglesia. Aquí, en el seminario, intentamos transmitir a nuestros seminaristas una formación amplia y uniforme. Doctrina, piedad, liturgia y disciplina tienen que compenetrarse mutuamente. Consultando los numerosos volúmenes de nuestra biblioteca, nuestros seminaristas se pueden convencer por sí mismos de que nosotros solo transmitimos lo que recibimos. Esto es, la enseñanza de la Iglesia, es decir, la enseñanza de los papas, de los concilios y de los grandes teólogos. En el epitafio sobre la tumba de Monseñor Lefebvre podemos leer: «Os transmití lo mismo que recibí». El objetivo del joven seminarista no es la realización personal, sino convertirse, a través de la fe, en instrumento y en viva imagen de Jesucristo, en un hombre de Dios. Doctrina y piedad son, consecuentemente, los dos pilares sobre los cuales se fundamenta la formación impartida a los jóvenes que nos han sido encomendados por la Providencia. El seminario es, por un lado, universidad y por otro, convento. Sobre estos pilares descansa nuestra formación. A estos dos pilares se debe agregar, sin duda alguna, la liturgia tradicional. La Santa Misa como verdadero sacrificio de adoración y alabanza, de acción de gracias, de expiación y de súplica. Sin esta liturgia tradicional, no se puede formar a un sacerdote de modo conveniente. Y en lo que se refiere al espíritu eclesiástico, justamente esto viene inmediatamente después. Queremos hombres de Dios, por tanto, queremos formar hombres de iglesia, que estén bien armados para la lucha espiritual que les espera. En estos años de formación se reciben cada una de las órdenes, las cuales, como grados en la ordenación, permiten al seminarista ascender paso a paso hacia el altar. Teniendo como apoyo la cruz de Cristo, empapado en la sangre del Redentor, apoyado en la mediación universal de María, el joven seminarista puede mirar,
lleno de confianza hacia el futuro. Como decía Monseñor Lefebvre en su itinerario espiritual, un sacerdote empapado de las virtudes de Jesucristo y de los dones de su Espíritu puede convertir innumerables almas a Cristo, puede transformar una sociedad pagana en una cristiana y despertar incontables vocaciones. Este es el ideal que tenía ante mis ojos, ser simplemente un sacerdote católico, o sea, tradicional. Un sacerdote enviado con una misión divina para salvar a muchas almas. Mi gran objetivo es la salvación de las almas. Este objetivo lo podré alcanzar en la medida en que transmita a los hombres la buena nueva y les dispense los sacramentos. La mejor manera de lograr este objetivo es por medio de la Santa Misa, fuente de toda gracia y cumbre de la adoración, de la alabanza, de la expiación, de la acción de gracias y de la súplica. Ahora soy sacerdote para siempre. Me siento muy feliz de haber recibido esta gracia, puesto que no hay cosa más hermosa que trabajar en la viña del Señor, bautizar a los niños, reconciliar con Dios a pecadores arrepentidos, dar a los hambrientos el pan de vida, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, combatir con la oración en favor de las almas para que puedan abandonar los bienes perecederos de este mundo, y también por los pecadores que no quieren enmendarse. Quisiera reparar por tantas ofensas cometidas contra Dios y su Santa Iglesia. Mi vida debe estar impregnada de estos elevados ideales. La mies es abundante, pero los operarios son pocos. La Iglesia necesita sacerdotes tradicionales, muchos sacerdotes tradicionales. Haz tú también algo grande de tu vida.